abuelo Puma. Del Puma he escuchado cientos de historias, pero ninguna como la que una vez nos contó el abuelo. Y es que él, como dicen por ahí, se las sabía todas. Que si el tigre, que si el jaguar, que si el puma, que si iba, que si venía, que si estaba, que si era, que si fue, que si sería o será. Mi abuelo, mi viejo abuelo, él siempre nos reunía en su casa y nos contaba muchas historias, pero antes de dejarnos marchar, nos contaba la misma historia de aquel hombre que le prometió a su familia que siempre cuidaría de ellos. Y aunque esta historia la había escuchado muchas veces, cada vez que mi abuelo la contaba, para mí era como si la oyera por primera vez, ya que podía adentrarme en ese mundo mágico de las palabras y en mi mente se iban creando imágenes de los sitios que el abuelo iba describiendo, así como también de los personajes que aparecían en aquella historia. Y es que todo parecía tan real que cada vez que me acuerdo, sonrío y me pierdo en esas imágenes que están guardadas en mi mente. Cuando terminaba esta gran historia, él siempre decía: si la vida me lo permite, yo antes de morir quiero convertirme en tigre, en puma o en jaguar, y así poder cuidar de toda mi familia. Y es que esta era prácticamente su historia, era el mensaje que él nos daba a todos, sin decirlo directamente. Y ustedes no lo han de creer, pero no sé cómo ni cuándo. Lo cierto es que un día el abuelo lo logró. Sí, señores, el abuelo logró cumplir su promesa y logró convertirse en eso que siempre había soñado, un enorme jaguar. Y desde aquel instante, todos nos preguntábamos, ¿cómo pudo pasar esto? ¿Cómo fue que el abuelo logró conseguirlo? Y mi abuela nos dio la respuesta. Porque hubo un tiempo, una época, un instante, donde todos los seres vivíamos en un solo mundo físico y espiritual. Tanto así que podíamos comunicarnos unos con otros. Pero con el pasar de los años, los animales aprendieron a vivir como gentes racionales y las personas aprendieron a vivir como animales. Los guías espirituales y los chamanes fueron los primeros en cruzar esta línea y desarrollaron la habilidad de convertirse, transformarse y adoptar la apariencia física de ciertos animales. Y pasaba así algún tiempo antes de volver a ser gente. Muchos escogían convertirse en un animal ágil y fuerte para no terminar siendo presa de otro animal. Pero habían otros también que se convertían en animales crueles para así escapar de este mundo donde ellos eran los débiles y ahora serían los fuertes y dominadores. Así fue como mi abuelo cumplió su promesa, la misma promesa que cada vez nos hacía y que la representaba con la más linda historia que jamás había escuchado. Mi abuelo Puma.